Mi nombre es Jennifer Alvarado y esta sería mi presentación de la tarea número 6. Estaríamos hablando como primer tema de la creatividad e innovación. Podríamos mencionar que la creatividad pues es la habilidad de generar ideas que sean totalmente originales y que también creen un valor. Estaríamos hablando de imaginar, por ejemplo, soluciones que sean distintas a las que ya son normalmente tradicionales. Esto pues nos va a permitir cuestionar de alguna u otra manera lo que ya se encuentra, digamos, establecido para de esta manera proponer ideas que sean alternativas, que sean mucho más eficientes, que creen realmente un valor. Digamos, cuando hablamos de innovar, no siempre nos referimos pues a crear algo que sea totalmente nuevo, sino que puede ser, por ejemplo, realizar mejoras en un proceso que ya exista, no necesariamente la invención de algo nuevo, porque a veces solo basta con optimizar o automatizar algo que ya existe. Acá lo que se busca realmente es crear un impacto, crear algo que sea mucho más productivo, por ejemplo, algo que vaya a mejorar la experiencia en el cliente o mejorar un producto que ya existía y si vemos alguna deficiencia en él, si tiene puntos de mejora, pues crear por ejemplo, lluvia de ideas para poder mejorar el servicio, mejorar el producto. Y de alguna u otra manera, pues también lo que se busca con la creatividad y la innovación es reducir costos. ¿Por qué? Porque muchas veces al momento de ya tener algo nuevo, también pues nos podemos percatar de que también podemos mejorar en la reducción de costos. Esto siempre va a beneficiar a la empresa. Como segundo tema tenemos el estudio de mercado. Por ejemplo, pues estaríamos definiéndolo en pasos. Tenemos el primer paso que es definir el segmento del mercado, que es, digamos, definir el grupo de los consumidores, pues que van a compartir características, digamos, similares, como por ejemplo las edades, cuáles son los ingresos, la ubicación, por ejemplo, cuáles son sus hábitos de consumo y pues estos pueden ser atendidos de una forma específica. Siempre poniendo ejemplo, así como yo que trabajo en banco, pues podríamos mencionar este segmento como las personas que son jóvenes o los adultos jóvenes que usan la banca digital, por ejemplo. Luego tenemos pues calcular el mercado que es potencial, que estaríamos hablando de todo el universo de los consumidores que podrían llegar a necesitar este producto o servicio, sin considerar ningún tipo de limitación de acceso, digamos, a cómo llegar a este producto o servicio. Aquí como ejemplo pues podríamos mencionar a toda la población adulta que necesita o que puede requerir servicios bancarios. Luego tenemos que calcular el mercado disponible. En este caso, pues estaríamos hablando cuál sería el mercado que es directamente potencial y que si tiene como tal acceso al producto o servicio. Pues estaríamos hablando de las personas que tienen acceso a Internet o a utilizar dispositivos móviles para el uso de una banca digital. Luego tenemos calcular el mercado que sí es efectivo. Acá podemos, por ejemplo, mencionar el mercado que sí está disponible y que sí tiene la manera de ajustarse, digamos, la empresa tiene la capacidad de ajustarse para poder atenderlos. Y en este caso, pues podemos tomar en cuenta los recursos, la cobertura que tiene geográfica, como las sucursales que puede tener, los precios o las tasas que puedan manejar en préstamos, como ejemplo. Y aquí pues podemos manejar como ejemplo las personas pues, que tienen el acceso a dirigirse a estas sucursales o acceso a manejar las plataformas digitales. Luego pues podemos mencionar
el calcular el mercado meta, que ya estaríamos hablando de un grupo específico de clientes seleccionados como objetivo, digamos, principal. El objetivo principal de la estrategia comercial, en este caso del banco, pues ya estaríamos hablando de que están guiados o enfocados a las personas que son profesionales, comerciantes, empresas, con ingresos que ya serían medios altos, que buscan solucionar sus situaciones bancarias, utilizar la banca digital, por ejemplo. Como siguiente tema tenemos la factibilidad técnica, que es prácticamente cuando la empresa cuenta, si determinar si la empresa cuenta con lo necesario para implementar el proyecto que sea de manera eficiente y segura. Por ejemplo, si hablamos de tecnología, pues verificar que si existe la tecnología que sea adecuada para poder ejecutar el proyecto. Tomando en cuenta pues también, por ejemplo, los costos que nos va a llevar a adquirir esta tecnología, porque se tiene que realizar una inversión en hardware, en software, en las licencias que éstas requieren, darles mantenimiento y que normalmente pues necesitan algún tipo de soporte. Em, en equipos, pues la capacidad que se tiene en la infraestructura, verificar si existe suficiente capacidad, por ejemplo, en servidores, en la red, maquinaria, por ejemplo, en nuestras instalaciones o las máquinas. Bueno, en cuanto a los procesos, pues podemos mencionar la capacidad que tenemos o la compatibilidad que podamos tener de la nueva solución. Por ejemplo, pues si fue compatible con los procesos que tenemos actualmente, si es necesario cambiarlos, si el sistema como se maneja actualmente, pues sí corresponde o si es compatible con estos cambios, o si es necesario hacer mejoras. El personal que se encuentre capacitado, pues en este caso, pues las personas que actualmente tenemos y manejan las competencias necesarias o si se requiere algún tipo de capacitación. Pues todo esto se maneja o se tiene que ver como tipo un riesgo técnico porque sí puede haber posibles fallos en estos procesos. ¿Sí? Lo que se está buscando es verificar que sí exista esta factibilidad. Como siguiente tema tenemos el análisis de la rentabilidad, que tendríamos los ingresos por ventas, que vendrían siendo cuáles son los que están proyectados para algún tiempo determinado, los costos de los artículos vendidos, que podemos incluir la materia prima, por ejemplo, la mano de obra, el margen bruto que se espera, que sería la comparación, la diferencia entre los ingresos y los costos de creación, que serían los costos del desarrollo del producto como tal, los costos de publicidad, que sería cuánto estaríamos gastando pues en la publicidad netamente, en las promociones del producto, los gastos generales, que podemos incluir los gastos fijos, como por ejemplo los sueldos, la aportación bruta, que serían los costos del margen bruto, la aportación suplementaria, que sería el cambio entre los ingresos o los costos, la aportación neta, que solo existe si existe la aportación suplementaria, la aportación descontada, que sería el valor actual de las aportaciones, el flujo de caja, pues que nos muestra las pérdidas y el retorno de la inversión. Como siguiente tema tenemos el desarrollo del producto, que estaríamos tomando la exposición del concepto original, que esto es prácticamente presentar cuál es la idea inicial de nuestro producto, cuál vendría siendo el propósito y cuál es la necesidad que estaría buscando resolver. Por ejemplo, en caso de la banca, pues una aplicación que le permita realizar transferencias rápidas a los clientes. Luego tenemos el beneficio básico, que es prácticamente identificar cuál es el valor principal o esencial que el producto pues le va a ofrecer al cliente. Por ejemplo, la seguridad o en este caso pues la comodidad de hacer sus operaciones
sin necesidad de dirigirse directamente a alguna sucursal del banco. Luego tenemos la descripción del cliente potencial, que es prácticamente identificar cuál sería el perfil de la persona consumidora que puede adquirir nuestros servicios, que puede adquirir el producto y ahí pues ya debemos considerar, por ejemplo, la edad de las personas, cuáles vendrían siendo, por ejemplo, sus ingresos. Luego tenemos los costos y precios estimados. En este caso, tenemos que identificar o estimar gastos de producción, de distribución, por ejemplo, de marketing. Y también tenemos pues, que definir un rango de precios, por ejemplo, para seguros, para el costo de la aplicación, para identificar cuáles van a ser estos precios que se estarían definiendo ante el público. Luego tenemos la amplitud del renglón, que prácticamente tendríamos que identificar la diversidad de cuáles son los productos o servicios que se encuentran relacionados en la empresa o que ésta puede ofrecer, como por ejemplo los seguros, las cuentas, los tipos de cuentas, los tipos de tarjetas de crédito, los préstamos y cuáles son los beneficios, porque pueden ser diferentes o adquirir de diferente tipo. Luego tenemos los atributos determinantes, que estas serían las características que son clave, digamos, que se diferencian del producto frente a la competencia, digamos, otros bancos, como por ejemplo la interfaz de la banca, que sí transmita una alta seguridad al momento de realizar las transacciones, cuál es la disponibilidad que estaría manejando, si se puede utilizar solo en ciertos tiempos, este, y esta sería la presentación de mi tarea número 6. Muchas gracias por su atención.